Antibióticos, la asepsia, la antisepsia, los cuidados postquirúrgicos, etcétera, etcétera, van disminuyendo la ocurrencia de este tipo de patologías que generalmente son hierogénicas. O sea, son postquirúrgicos. Los animales, la mayoría son postquirúrgicos. Hay un chiste gringo, fome, como todo chiste gringo, ¿no es cierto? Le dice a la señora, bueno, tenemos dos alternativas, ¿no es cierto? O en una semana tienen muchos gatitos o no tienen ninguno en absoluto. Un chiste malo, pero básicamente, ¿qué es lo que es la peritonitis? Una inflamación del peritoneo y que puede tener diferentes causas, ¿cierto? Hablamos de la peritonitis infecciosa felina. Esa en realidad no es una peritonitis como tal, sino que es una vasculitis, ¿no es cierto? Pero que puede tener diferentes causas y básicamente es por la contaminación, ¿no es cierto? Entonces hablamos de una peritonitis secundaria. Y que hay varios puntos en que pueden entrar bacterias, generalmente en el macho el peritoneo está cerrado, ¿no es cierto? Y en la hembra está abierto en la zona del infundíbulo, ¿no es cierto? Por ahí sale el óvulo, cae y es recepcionado por la trompa falopia. O sea, en la hembra está perforado el peritoneo. Esa es una diferencia anatómica. Algunas definiciones, peritoneo-céntesis, ¿no es cierto? Que sería, o abdominocéntesis también lo podríamos colocar. Peritoneoclisis, que es inyección de agua, suero en el peritoneo, que esta es una forma de hacer diálisis, ¿no? Diálisis peritoneal. Y después tenemos la peritoneoscopía, que es un examen de la cavidad peritoneal insuflada con un cabo de aire por medio de un endoscopio. O sea, eso sería una cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica se hace mediante un peritoneoscopía y neumoabdomen. Después tenemos peritonitis, que es la inflamación aguda crónica del peritoneo. La primera forma es a causa de la propagación de la inflamación. Entonces tenemos la primaria, que habíamos dicho que era el PIF, que es poco frecuente. Vías de contaminación hematógena, bolsa ovárica y útero, difusión contigua del pleuro peritoneal y migración transparietal del intestino. O sea, la piometra básicamente puede provocar peritonitis por esta vía. O por la translocación, ¿no es cierto?, bacteriana. Después tenemos la peritonitis secundaria, inflamaciones debidas a contaminaciones que afecten al mismo. Ahora, hay algunas peritonitis que son asépticas. Por ejemplo, que no tienen bicho, ni virus, ni nada. ¿Aquí es causada por la falla cardíaca o no? A ver, ahí me pide. Cuando vienen... No, es así. Ah, sí. Así. Es así. ¿La vejiga? ¿Por qué? La harina no se puede. Exacto. Y esa sería una peritonitis irritativa, ¿no es cierto? O uroperitoneo. ¿Otra? Sí, pero ya dijimos que era primaria. Irritantes. Irritativa. Virus. ¿Cierto? Se rompe la vesícula y puede producir también una peritonitis irritativa. Que esas son las más malas de todas. Generalmente todos se mueren. ¿Por qué? Porque ¿La de las dos? ¿La de Lili y de orina? No, la orina es más bondadosa, que generalmente no se mueren por eso. La que por bilis, porque se retrasa el diagnóstico y generalmente cuando ya se diagnostica ya están los tejidos ya. ¿Y intestina en este caso, por ejemplo? No, porque ahí sería séptico. Tienen toda la cosa, sí. Gracias. Y doctora, ejemplo del páncreas. ¿Y en el páncreas? Sí, también podría ser, sí. Es raro que lleguen a producirse. Sí. Sí. Pero podría ocurrir.
Entonces habíamos dicho las sépticas, las plásicas, caracterizadas por la adherencia entre peritoneo parietal y visceral. Estas generalmente se deben, también son iatrogénicas y se deben al talco de los guantes. ¿Sí? Cuando se ponen los guantes quirúrgicos, tienen talco. Y especialmente en los caballos hay que lavarse los guantes, hay que lavarlos con suero fisiológico antes de meterlos en manos. ¿Por qué? Porque eso provoca una peritonitis clásica. El talco es silicio y provoca una inflamación importante. También se puede hacer esto en forma se puede buscar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una peritonitis clásica por una neumonía que no funciona con los métodos tradicionales, ¿no es cierto? De insuflar el pulmón, de hacer un buen vacío pleural, a veces se abren y se les tira talco. Y entonces se produce una pleurodesis. Esto sería bien parecido a esto. ¿Sí? ¿Entienden eso o no? ¿O me fui al kilómetro así? Aceleró demasiado rápido. Sí, fui así. Sí, porque cuando tienen un neumotórax, uno se imagina esta cosa que siempre la dibujan así, no sé por qué, pero ¿no es cierto? El típico dibujito de cuarto medio. Sí. ¿Sí? Entendible. Exacto. Pero eso es falso. El pulmón no se infla ni se desinfla. ¿Sí? ¿Entienden eso de la mecánica pulmonar? O sea, está la pleura visceral y la parietal. Están pegaditos y hay un líquido entre medio. ¿Sí? Cuando entra aire, se forma el neumotórax y sería eso. ¿No es cierto? Que la forma tradicional de trabajar, o sea, de eliminarlo, sería meterle una aguja y sacarle el aire. ¿No es cierto? Y si el neumotórax es chico, por un par de pinchazos y un vendaje, está. Si es más grande, hay que meterle una manguerita, ¿no es cierto? Que se llama dren torácico y se le coloca un sello de agua. ¿Sí? ¿Conocen? Sí. Son 3 cámaras, una seca, una húmeda y otra húmeda. Son ¿no? ¿Sí o no? No. No. Oh, la historia se va a alargar entonces. Bueno, pero vale la pena. Y en fisiología torácica no le mostraron un sello de No son. No, estoy seguro que sí. Ya. Pero está el primer frasco. Sí. Este va aquí. Lo tengo. Y hay otra entrada. ¿Sí? Va la segunda botellita. Este va así. 2 centímetros de agua. Y va la tercera. Permanente. ¿En serio? ¿Seguro? No, sí, claro. Y la tercera que es. Vendría siendo. Este va a la bomba. Y este va. Esto ya no se ocupa hace mucho tiempo, ahora se compran hechas, por eso que estoy pensando cómo es el modo. Pero, bueno, más o menos así, lo van a revisar, yo se lo voy a explicar, porque ahora viene una maleta, estos 3 frascos vienen en una maleta, que uno le conecta el paciente por un lado y le conecta la bomba por otro y le pone un relojito, no hay que hacer esta cosa que es bien prehistórica, pero para términos didácticos se explica así. Bueno, el primero es que con este sistema uno tiene un sello de agua, ¿sí?
lo primero que tiene que decir. O sea, que aunque se pierda la presión, no tenga bomba, no va a entrar aire. Porque si yo lo dejo así, si se conecta o se abre, va a entrar aire y lo que vamos a volver a tener un neumotórax. Segundo, la presión interna del tórax es menos 5 centímetros de agua. ¿Sí? Esa es la presión normal. Entonces cuando se pierde, sube la presión, ¿cierto? Y el pulmón se colapsa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta la historia, güey? Sí. Con esta manguerita yo le podría hacer como una jeringa, ¿cierto? Pero ¿sé cuánta presión le estoy aplicando? No. Segundo, si le hago muy fuerte, me pueden salir pedacitos de pulmón por ahí. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Más neumotórax. La forma de hacerlo es que, como cae el líquido, voy a tener además una medición del líquido de la producción del neumo. Neumo o hemo, ¿no es cierto? Porque también podría tener una mezcla de neumo hemo. Entonces el aire va a seguir por acá. ¿Por qué le pongo 2 centímetros? Porque esa es la trampa de agua que le voy a colocar para que cuando pase o sea, succione más de 2 centímetros, lo que va a hacer se va a abrir la trampa. ¿Sí? Se abre y empieza a borbotear porque va al medio ambiente. Lo que no estoy seguro si este va primero o este va segundo. Y este es con el que yo le voy a dar la presión negativa. ¿Sí? Entonces me parece que este viene para aquí. Pero se entiende. Lo pueden buscar, esto es una trampa de agua y es lo que se usa. Hoy día hay una que se llama Hemovac o Pleurovac, que son estos sistemas cerrados que ya no se ocupa esa cuestión hace cuánto. Sí, uno los compra y se conecta al paciente. Entonces cuando uno quiere realmente en un paciente que no ha cedido al tratamiento convencional, que es ponerle esta manguerita, sacarle aire y sigue saliendo y no puede estar constantemente sacándole aire. Sobre todo los que son a tensión, por ejemplo, se le rompió un bronquio o la entrada de la tráquea, o está con una bula, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Para resolver el problema sin tener que hacer una toracotomía, voy a llevar al paciente a... Generalmente se parte con 20, menos 20 centímetros de agua. Le pongo más presión negativa. Entonces, lo que va a suceder es que se va a pegar la pleura con la pleura, ¿no es cierto? ¿Sí? Se pega esa parte con eso. O a donde está el hoyito, ¿no es cierto? O esta que ahí está, se va a pegar ahí, justo ahí. Entonces, cuando se pegan las dos pleuras, se va a producir una adherencia y deja de producir el neumo. Entonces, entre más expandido tengo el tórax y el pulmón y logro producir esa adherencia, se va a solucionar el problema. Esta es la forma de tratar un neumotórax hacia adhesión o un neumotórax que no funciona nada más. Si no funciona, lo tenéis 3 días y sigue burbujeando, ¿no es cierto? Esta cuestión sigue produciendo burbuja. Lo que tienes que hacer es pasar a la siguiente etapa, que es meterte el tórax y saber qué es lo que pasa. Que ahí termináis sacándole el pedazo de pulmón o así. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto revísenlo porque deberían haberlo visto en fisiología respiratoria y después haberlo visto en medicina, porque esto no es netamente quirúrgico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Podemos ver un video de esto para que se entienda más bonito. No venía preparado para cualquier cosa. Pero vale la pena detenerse. Etiología, entonces, úlcera gastroduodenal perforada. Esta es subestimada aquí en nuestro medio, porque hay muchos pacientes que están recibiendo, y cuál es la causa principal, son los AINES, ¿no es cierto? Antiinflamatorios no antivirales. Que se les da antiinflamatorio, le hacen una gastritis, hacen perforación y se mueren. Y nadie sabe por qué se murieron. Colecistitis aguda complicada, pancreatitis aguda complicada, divertículos perforados, cirugía gastrointestinal, dehiscencia de sutura. Iatrogénica por enema o laparoscopia, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los enemas que hay. ¿Cuánto es el volumen máximo de irrigación? El enema. Oye, esos son los datos para evitar esto. ¿Ah?
60 ml por kilo, máximo, máximo. ¿Ah? Obstrucción intestinal, secundaria óvulo, traumatismo por bala o arma blanca o interacción, patologías de la hembra. ¿No es cierto? Ya mencionado por qué. Diagnóstico, reseñas frecuentes en animales jóvenes con cuerpo extraño y perforante y los que sufren traumatismo abdominales. Los animales con peritonitis biliar también pueden ser atraumáticos por varias semanas y los pacientes con evoluciones mesentéricas por 5 a 7 días. Por eso les decía que estas generalmente son diagnosticadas de forma tardía. Típico también el perro con la interacción perro grande, perro chico, ¿no es cierto? Que lo pesca, lo muerde, le perfora el peritoneo y le produce una peritonitis secundaria. Signos clínicos, dolor a la palpación abdominal localizado en general, contractura del abdomen a la palpación, abdomen en tabla, este es el típico abdomen en tabla, o abdomen agudo, es lo mismo, ¿sí? Porque no. Después puede haber vómito, diarrea y fiebre, puede haber distensión abdominal por líquido, o sea, cuando uno lo toca hay rebote, ¿sí? Puede haber distensión abdominal por líquido, mucosas pálidas, prolongación del tiempo de higiene capilar y taquicardia, deshidratación, arritmias y choque. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Radiografía de abdomen simple. En los cuadros sépticos puede visualizarse asa intestino dilatada, cúmulo de gas y de líquido. Ecografía y escáner abdominal, obviamente. ¿Sí? En las pruebas me tienen que colocar, cuando yo las digamos, lo pongo así, pero no quiere decir que ustedes lo contesten así. Porque en la prueba me di cuenta que algunos llegan y ponen ecografía. Y cuando yo pido un examen, que me digan que tienen que decir ecografía de tórax. O sea, o radiografía de tórax y ecografía abdominal, reproductiva, ponerle un poco más de apellito. Sí, él con el apellido. ¿Sí? Punción abdominal, procedimiento relativamente seguro, se extrae el líquido de la cadena peritoneal realizándose examen macroscópico, microscópico y químico del líquido. Ver presencia de bilis, sangre o líquido fecal líquido. Ya, llegó el paciente, le tomamos, le hacemos una punción y recolectamos el líquido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enviamos al laboratorio? ¿Ya? ¿Con coagulante? Y sin anticoagulante, hay que mandar 2 tubos. ¿Sí? 2 tubos. Uno con anticoagulante. Todos los líquidos se mandan así, con anticoagulante y sin anticoagulante. Ahí verá qué es lo que hace el patólogo. Pero tú lo vas a enviar así y rotulado. Líquido peritoneal. ¿Sí? Porque si no el patólogo no hace bien. Esto es súper importante. ¿Y cómo se llama el examen que vamos a pedir de ese líquido? ¿Cómo? ¿Podríamos pedir una citología? Sí, podríamos pedir, si estamos pensando que no. ¿Cómo lo pediríamos? Porque hay que pedirle algo, al patólogo no le van a dar los tubos así ya. ¿Líquido peritoneal? ¿Podríamos pedir un cultivo? Sí, podríamos. Pero ¿qué es lo que uno lo primero que pide con el físico-químico? Eso, examen físico-químico del líquido peritoneal. Después le podéis pedir citología y si estáis pensando en que hay bacterias, pedirle también un cultivo. ¿Ya? Eso es lo que hay que pedirle al ñato del laboratorio. Lavado peritoneal, este es mucho más sensible y podemos encontrar el 97% de las patologías abdominales mediante este sistema, que más adelante vamos a explicar cómo se hace. La laparoscopía diagnóstica, ¿no es cierto? Que la laparotomía o la laparoscopía diagnóstica, que es mucho más simple hacer una laparoscopía porque es menos invasivo, pero no en todas partes está disponible. Y exámenes de laboratorio son muy útiles ya que hay parámetros bien establecidos de lo que pasa. ¿Cómo se hace un lavado peritoneal? Es algo bien simple, se realiza una incisión de 2 centímetros posumbilical, hay que anestesiar al paciente, por supuesto, va a ser esto. Sería ideal una anestesia corta y rápida, propofol por ejemplo, y infiltrarlo en zona periférica, tomar con pinza ambos extremos de la abertura
no en el sitio mismo, si le van a poner lidocaína les puede alterar también el resultado, así que háganlo alrededor, lejos, unos 3 dedos es suficiente para que no haya contaminación. Tomar con pinza ambos extremos de la abertura, insertar una sonda con múltiples agujeros caudal en dirección de la pelvis. Otra cosa que es importante es que hay que hacer una buena hemostasis, porque también les puede salir alterado el resultado si es que no hace una buena hemostasis. Entonces cuando uno corta la piel, hace una buena hemostasis, espera que no haya hemorragia y después entra el peritoneo mediante la maniobra de Kiekse o la maniobra del cono. Colocar 20 ml por kilo de suero salino tibio y luego girar al animal de al lado, o sea, agitarlo y después recolectar el líquido por grado. O sea, uno hace, lo coloca en decúbito external y empieza a esperar que corra el líquido. Luego tenemos algunas cosas que uno puede encontrar en el lado peritoneal, ¿no es cierto? Generalmente 2000 células por microlitro, presencia de leucocitos degenerados, múltiples tipos bacterianos pueden hacer el diagnóstico de una peritonitis. Y la dificultad está en los pacientes que son postquirúrgicos, ¿no es cierto? Porque la cirugía ya va a aumentar el número de células por la inflamación y el trauma. Entonces, en pacientes que están postquirúrgicos, 9000 células por microlitro. Porque son las cosas finas que uno se puede. Operaste, tomaron, le hicieron un lavado o está botando líquido, ¿no es cierto? Que es una de las sintomatologías más importantes que tienen todos estos, todos, no importa la especie. Cuando se ponen de pie, empiezan a chorrear, ¿sí? Empiezan a gotear. Un líquido cero sanguinolento. Y ese líquido cero sanguinolento en el postquirúrgico tiene que tener más de 9000 para que consideremos que es una peritonitis. O sea, más de 9000 peritonitis. Sí. Eritrocito abundante y en aumento, ¿no es cierto? Uno podría encontrar muchas cosas. Aquí hay una lavado peritoneal o líquido peritoneal, ¿no es cierto? Transformado modificado, peso específico mayor a 1025, proteínas totales mayores a 30, cuenta celular mayor a 5000, examen citológico, neutrófilo mononucleado, eritrocitos, bacterias variables. Ahora, si en el cultivo aparecen varios tipos celulares, o sea, varios tipos bacterianos, peor la peritonitis. O sea, no es lo mismo que tenga un tipo de bacteria que tenga varios. Análisis citológico, ¿no es cierto? Bacteria o leucocitos degenerativos, peritonitis séptica, cultivo, causa desconocida, la paleotomía exploratoria, sigue origen postoperatorio, contaminación, terapia médica. O sea, aquí podríamos tener perfectamente un cuerpo extraño con perforación, ¿no es cierto? Y hay que sanarlo. Después tenemos ligera degeneración leucocitaria sin bacterias, respuesta normal del paciente al postoperatorio. Por ahí está en 5000. ¿Sí? Monitorear al paciente. Ver qué pasa. Manejo médico de la peritonitis. Antibiótico endovenoso, como la cefalosporina, cada 5 o 8 horas contra anaerobios y bacterias entéricas negativas. Combinación de un aminoglicosio como gentamicina, amicacina, con un fármaco antianaerobio como clindamicina metronidazol. Con o sin ampicilina que tiene actividad nuclear. Oye, también en la prueba, en la parte de los antibióticos, hay algunas reglas que son generales para elegir qué combinación de antibióticos. Por ejemplo, si yo le pongo amicacina, gentamicina, eso es letal. Porque primero porque son de la misma familia, ¿no es cierto? Y segundo porque le va a hacer prisa el riñón. ¿Sí? Entonces, si uno va a ocupar penicilina, no ocupa amoxicilina y penicilina. ¿Sí? De la misma familia no se ocupan dos. Se ocupan de diferentes familias. Y después tienen que ser un bacteriostático con un bactericida. O, ¿sí? ¿Entienden? Y no bactericida y bactericida. Tampoco se usan esas mezclas. Porque en esa pregunta se equivocaron mucho. Entonces aquí ya la idea es juntar un aminoglicosio con una penicilina, ¿sí? O metronidazol o clindamicina o alguna de eso con alguna penicilina, sería una buena idea, o con una cefalosporina.
Pero en general nunca se mezclan dos, por ejemplo, el enrofloxacino no se mezcla con ciprofloxacino, porque tienen la misma fórmula de trabajo. Ya, hasta 3 antibióticos se pueden mezclar, pero hay que tener evidencia de que ¿para qué lo estáis usando? O sea, no van a usar antibióticos por eso. Heparina 50 a 100 unidades por kilo subcutáneo cada 12 horas. Esto, por C, disminuye el 50% de las mortalidades. Así que hay que usarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tiene un efecto antitrombótico, la heparina. Y si pensamos en la peritonitis como patología, ¿no es cierto? Cuando en fisiopatología lo tienen que haber visto, que se produce trombo a nivel del peritoneo, inflamación, ¿no es cierto? Y es por eso que los antibióticos llegan con tanta dificultad, porque hay microtrombos que no dejan que llegue en forma apropiada a los niveles de antibióticos. Hay una fuerte adherencia a las proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Y entonces esto evita este fenómeno. Entonces llegan mejor los antibióticos, hay un mejor drenaje linfático, etc. Así que esto es interesante, ¿no es cierto? Porque si uno piensa en la peritonitis, es como una quemadura, ¿sí? Una quemadura interna, es como lo más parecido, ¿sí? Sería porque un paciente quemado, ¿por qué se mueren los pacientes quemados? Por deshidratación. ¿Por qué se mueren por deshidratación? Porque pierden proteína, les cae la presión oncótica, ¿no es cierto? Por la pérdida de proteína, y aunque le pongáis todo el suero al mundo, se muere. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esos pacientes? Medir la proteína plasmática y mantenerla a niveles adecuados. ¿Cómo se hace eso? Con plasma, con coloide o con proteína. ¿Sí? Con sueros coloides. Y los pacientes con peritonitis es lo mismo. Entonces, algo que hay que estarle midiendo, primero son los electrolitos, que hay que medirle a cada rato, y medirle la cantidad de proteína. Porque estos pacientes se mueren por eso. Se mueren, uno, por deshidratación, por caída de la presión alcohólica. Segundo, se mueren por sepsis, ¿no es cierto? Porque como se deshidratan, empiezan a hacer translocación bacteriana y ya pasa de una peritonitis a una septicemia y etc. Bueno, hay que aumentar la heparina, el drenaje linfático. Sí. Pero lo va a aumentar porque no formamos microtrombos o porque hace algo al ganglio linfático para drenar. Porque mejora la hemodinamia en general. Después tenía flumeximna y glumine, 1 miligramo por kilo, por 2 veces al día, se ha hecho, ¿no es cierto? Esto es un día, el primer día. Después, ¿ya? Y se ha visto que tiene una actividad importante los tromboxanos y las prostaglándicas. Ahora, todos los antiinflamatorios lo tienen eso, ¿no es cierto? Los AINES todos tienen algún efecto a ese nivel. Fluidoterapia, monitorear el potasio sérico y el bicarbonato de sodio. O sea, deberíamos también medir el pH sanguíneo para poder corregir, si queremos hacer corrección. Entonces, las indicaciones del tratamiento quirúrgico es clara en los siguientes casos. El cultivo de líquido acítico que muestra flora aeróbica y anaeróbica. Salida o fuga de contraste fuera de la luz intestinal. O sea, si le da un medio contraste y aparece, obviamente que hay que tratarlo. Si hay aire libre en la radiografía, siempre en el abdomen. Eso es muy malo. Las bacterias que producen aire o gas son malas. Si el paciente no mejora con tratamiento médico y persiste una alta sospecha de que sea secundario. Y todo paciente que no pueda excluir una lesión corregible quirúrgicamente debería practicarse una laparotomía exploratoria. Y ahí vimos los requisitos, ¿no es cierto?, de cuándo y por qué hacer una laparotomía exploratoria. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico adecuado consiste en laparotomía con exploración completa de la cavidad abdominal, exéresis del foco séptico, abridamiento de colecciones, limpieza de espacelos, lavado peritoneal con suero salino, drenaje de la cavidad del absceso y drenaje abdominal abierto. Salvo excepciones que comentaremos a continuación en la colocación de drenaje estratégico. En general, habíamos hablado de esto de que
es súper importante de que hacer un lavado así prolijo, abundante, ¿no es cierto?, del peritoneo. Y eso se hace con suero como el glucosa, o sea, el fisiológico y el riñón plata. ¿Sí? No hay ninguna diferencia entre esos dos, por lo menos hasta ahora detectado. Y no les coloquen ni antibióticos, ni ibogaine, ni ninguna de esas cosas. ¿Sí? Porque eso sí que ya está archi comprobado de que no le ayuda al paciente. ¿Sí? Aunque algunos digan, no, si es que yo siempre lo he hecho así, es mejor. No. ¿A qué se refería con eso? Es facelo. Es facelo. O de obligamiento de Sí. proyecciones. Sí, lo que hay, sí. Porque aquí se produce mucha fibrina y se empiezan a producir adherencia, todo eso hay que lavar. ¿Sí? Lavarlo y ¿Sí? Se lava, se saca. ¿Sí? Siendo gentil. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad lo lavaban así con una escobilla y eso no funciona bien. Horrible. Ya, drenaje abdominal abierto. Aquí yo creo que cada vez hay más adherencia hacia este tipo de tratamiento, que es mantener el abdomen abierto. En los animales es más difícil que las personas. A la gente le dicen que ese acostadito no se vaya a levantar porque le vamos a poner una bolsa de Bogotá, ¿no es cierto? Y lo suponen así y lo dejan abierto. Y después tener 10 días abierto. En los animales es más difícil, pero también se puede y es mejor que ponerle manguera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mangueras producen irritación per se. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene, que si tuviera en condiciones ideales, ¿no es cierto?, es que no sabe cuándo está produciendo todavía líquido por la peritonitis o está produciendo líquido por la manguera. Entonces, en cambio, cuando uno usa un drenaje abdominal abierto, le coloca lo deja abierto, son 3 dedos, ¿no es cierto?, en la zona de mayor declive, se sutura todo lo demás y se deja eso para que se pueda lavar, ¿cierto? Hay que monitorear al paciente, darle los fluidos, monitorear la presión oncótica, electrolitos, etcétera, etcétera. Pero además le vamos a ir cambiando estos vendajes porque está produciendo líquido, ¿no es cierto? Eso nos permite, por un lado, medir cuánto líquido está produciendo, porque uno le coloca esto se hace, ¿no es cierto?, hicimos una laparotomía exploratoria y le dejamos 3 dedos libres. ¿Sí? Y aquí le colocamos un vendaje, que generalmente son las mismas compresas abdominales que se colocan a pilar, ¿no es cierto? Entonces uno le pasa un punto, pasa otro punto por aquí, por la piel, y después lo amarra estos 4 como lazos, ¿sí? Y los deja amarrados. Y entonces esto uno lo suelta y los va cambiando primero cada 6 horas, después cada 8, después cada 12, y a medida que va disminuyendo la cantidad de producción de líquido va separando más los lavados. Después yo le pongo un pañal desechable o una de estas sabanillas, ¿sí? Y luego le coloco este coban, ¿sí? Y luego le coloco film plástico, para los sándwiches. Lo dejo bien. ¿Por qué? Porque hay siempre el riesgo de que pueda haber evisceración, ¿cierto? Porque los perros se comen. Y además este paciente tiene que estar 24 horas atendido, no puede estar así y dejarlo solo. Hay que estarlo vigilando, hay que estarlo mirando, hay que darle un buen nivel de analgesia, etcétera, etcétera. Entonces, a las 6 horas le saqué. Cuando deja de producir líquido, a veces ya se está cerrando. Y le colocáis puntos ahí, unos puntos así gruesos de acercamiento y ya. Cada vez que hay que cambiar el vendaje, hay que sedarlo. Se le da propofol, generalmente usamos propofol a dosis de sedante. Y con esto funciona bien. También se puede lavar, ¿sí? O sea, uno si va viendo que es necesario, puede abrir y tirarle suero ahí adentro. Hay que hacerlo todo de forma estéril, ¿sí? ¿Ya?
En general, esto da súper buenos resultados, mucho mejor que ponerle manguera. Que yo he usado las dos formas, ¿ah? Y les puedo decir que esto es lejos mucho mejor. Sí, requiere que el paciente esté atendido súper bien, pero si tú le colocas mangueras de entrada y salida, también tienes que cuidarlo mucho porque las mangueras son entrada también para las bacterias, se tapan rápidamente por la fibrina, entonces al final es una joda. En general, esto a los 3 o 5 días están listos para hacerle la síntesis, cerrar. A menos que empiece a ver que hay salida de caca o de orina o porque te falló la cirugía. Generalmente la primera cirugía correctiva. ¿Y eso es posible o no? Sí, pues es posible. Es algo que puede ocurrir. Sobre todo con cuerpos extraños lineales, que se te pasó algún orificio o alguna perforación y empezáis a ver en el lavado que está saliendo material o alimento o cosas así. Ese es el momento como para volver a meterse, ¿ah? Sacar los puntos y volver a revisar. ¿Ah? Cacho. Sí. Y esto en los caballos, que más cacho todavía, porque no sobrevive ninguno. Pero igual le intentan salvar. No sé si tienen alguna pregunta. Este es un temazo, ¿no es cierto? ¿Debiera ser tratado con urgencia? ¿O Sí. en la medida de... Sí, porque esto se va a llevar al paciente, lo va a tomar de la mano y se lo va a llevar a ver al Señor. Profesor, en este caso, siguiendo este protocolo, el porcentaje de que se salva es bastante alto. Sí. ¿Cuánto? Sí. Un caso de una chica con biometría y terminó en peritonitis. Hicieron algo parecido, pero no sé si fue el mismo, no sé si contaba recién, y la verdad al final murió igual. Entonces no sé si estaba muy avanzado, estaba con septicemia o algo. Sí. Pero en general con este tratamiento la mortalidad es bien baja. Lo que puede suceder es que te alargues, por ejemplo, porque tuviste que operar de nuevo el intestino, porque generalmente a los 2 días ya te das cuenta si la vejiga quedó mal suturada o hizo dehiscencia, ese tipo de cosas. En general, esto yo lo ocupo así cuando me quedo así con la duda si me habrá quedado bien. Me pregunto. Claro, cuando me lo pregunto, ya lo dejo abierto. Cuando digo, no, esto quedó súper bien, lo cierro. Pero los cierro, acuérdense, con puntos, como se hace una laparotomía exploratoria, con puntos discontinuos, ¿no es cierto? Sí. Le puedo colocar nylon si estoy con la duda, que no sé cómo va a reaccionar, o nylon, o algún absorbible así sintético de largo aliento, como el PDS. Y esas son las cosas como general. Y harto suero, lavar muy bien. De hecho, todas las cirugías hay que lavar. Hay que regarlar. No la vamos. Claro, eso es fundamental porque la única forma que tenía, por ejemplo, en una enterectomía con enteroanastomosis de bajar la carga bacteriana, porque derrame siempre va a haber derrame, es haciendo un lavado así concienzudo. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tenía que ser mínimo el 10% del peso vivo, ¿no es cierto? Ese es el mínimo. Que yo le estoy colocando un número porque en realidad si uno empieza a buscar en la literatura nadie te dice cuánto tienes que poner. De hecho, así amigos míos que tienen harta más experiencia que yo, uno les pregunta y dice, ya cuando pensís que ya terminaste de lavar, lava una vez más, pero eso es como decirte nada. O sea, hay que hacerlo en conciencia. Y yo creo que esto nos queda poco este tipo de tratamiento de la peritonía así, porque lo más probable es que de aquí a 10 años más estemos haciendo todo laparoscópico y los lavados van a ser laparoscópicos y eso es otro paradigma. Profesor, con el aumento que hago no lo tomo en cuenta, lo dejo fijado, lo dejo... El aumento es un arma de doble filo, como se dice en estas condiciones. Porque te puede servir para tapar algún agujero que tengas que tapar o rellenar algo que tengas que rellenar.
Pero por otro lado, cuando se inflama y cuando se pone así como, está como amoratado, como, a veces hay que sacarlo. Hace una ligadura y vamos a sacar. Y respecto a la farmacología, no vi ningún enfoque respecto a la motilidad intestinal, ¿no se toca o va a depender de la...? Es que eso va a depender de cada caso particular, pero en general no se usa mucho, a menos que tengas que usar medicamentos para el alivio paralítico, que es algo bien frecuente después de la cirugía. En realidad con los analgésicos ahí uno tiene que... porque como son analgésicos de tipo visceral los que tienes que utilizar básicamente para tratar este tipo de patología. Entonces puede usar codeína, puede usar metamisol, carprofeno, cualquiera de esos o combinaciones de esos que tienen buen efecto a nivel visceral, o el serenia también. ¿Sí? ¿Saben dónde es eso? ¿Los paraísos? Sí, ese es un ascensor. Sí, un ascensor. ¿Va subiendo o va bajando? Subiendo. Está movido incluso. Veía la foto así. ¿Está subiendo o bajando? Bajando. ¿Usted cree que va bajando? Subiendo. Va subiendo. Mira aquí. Porque sacaste la foto de que va bajando. Porque si la sacara así se caería. La respuesta. No, no se puede saber. Porque necesita un punto de referencia. Pero va uno bien, por lo tanto, No, si sí, vamos a claro. referencia, solo Claro. que la lógica es, para mí solo que clara, mi punto de referencia, yo creo que no me cae esto es como como cuando tú te vas en el metro y el metro de al lado se está moviendo. No sabéis si te estáis moviendo tú o se está moviendo el metro. Creo que tenéis que mirar para el lado, ¿no es cierto? Y buscar un punto de referencia. Bueno, esta es la sensación de cuando uno está en el último año. Sale borrosa la cosa. Claro, efectivamente es una sensación que a todos nos ocurre. Todavía me acuerdo cuando estaba así, todavía no estoy tan anciano como para acordarme cuando estaba sentado donde están ustedes hace varios años. 22 años puede ser, ¿sí? 22, 23, por ahí. Entonces, efectivamente, pero es una sensación. Y por eso que yo pongo esta foto, porque como quiero aliviarle un poco la presión psicológica que tiene en estos momentos. ¿Por qué quiero hablar del punto de referencia? Porque probablemente ustedes están sintiendo ahora que no saben nada. Y miedo. Y susto, ¿no es cierto? Porque uno dice, y cada vez uno piensa que sabe menos. ¿Sí? Efectivamente, esa misma sensación es la que me ocurre a mí de vez en cuando. Gracias por el apoyo. Les puedo decir que no se les va a quitar. Así que relájense. Esa es una sensación permanente, duradera y que es muy saludable. ¿Sí? Es saludable, obviamente, porque claro. Porque, por ejemplo, el día miércoles estaba en una comisión en la Universidad de Chile en farmacología para el magíster, estaba tomando un examen de grado para el magíster. Cosa bien rara porque yo no tengo magíster en farmacología, pero me invitan. Les caigo bien, así que me invitan. Y me sentía así como, claro, yo era el más joven de la comisión, así que se pueden imaginar, y ahí uno se siente que no sabe nada. Y lo único que tenéis que esperar a no meter la cabeza en el water. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que trato de hacer. Por eso me siguen invitando. Entonces,
claro, tengo que revisar la cuestión del cultivo. También es interesante porque es multidisciplinario y se ven varias cosas. Bueno, esa sensación es permanente, así que olvídenla, no se les va a quitar nunca. Y uno entre más va aprendiendo algo, más se da cuenta que no sabe nada. Y que hay muchas cosas que hay que averiguar, que hay que investigar, y es una sensación muy saludable. ¿Sí? Porque eso es lo que te hace estudiar y te hace ir mejorando todo lo que... Cuando tú pienses que ya sabes todo, estás ahí perdido. Que eso no es verdad. Ustedes conversan entre ustedes, entonces piensan que todos más o menos saben, o más o menos lo que saben ustedes, o se comparan con sus profesores, que sería terriblemente injusto, ¿no es cierto? Bueno, ustedes no se pueden comparar conmigo, que yo llevo 22 años de veterinario. Sería un poco... Y yo tampoco me puedo comparar con ustedes. No les puedo pedir que sepan lo que sé yo, porque yo tengo una trayectoria más. Entonces, pero si ustedes le preguntan a alguien de la calle, deberían saber más sobre muchas cosas y más que sus amigos sobre muchas cosas, porque han pasado y se han revolcado aquí por lo menos 5 años. ¿Sí? Lo han charcheteado, lo han revolcado, lo han levantado y le han dado agüita. ¿Sí? Y eso provoca un cambio. Lo que pasa es que ustedes quizás no son capaces de visualizarlo porque pierden nuevamente el punto de referencia. ¿Sí? Entonces, no están igual que cuando llegaron. Definitivamente no son lo mismo. Son totalmente diferentes. Entonces, eso no lo pierdan de vista, para que estén tranquilos, para que se crean el cuento, porque esto es mucho de creerse así, quitarse la barrera psicológica y empezar a pensar como un médico. Después se van a dar cuenta que vamos para arriba y que todos los días saben un poquitito más. Ahora, esto les tengo que advertir que no es por iluminación divina. La medicina no se aprende así: oh Señor, por favor, ayúdame, dame un buen médico. No había ni uno que se haga así. ¿Ah? Todos son con sudor, sangre y lágrimas, ¿cierto? Sí. O sea, son las trasnochadas, son las estudiadas, y hay que seguir estudiando, esto es permanente, si no, tienen que buscar otro tipo de negocio. Este es uno de largo aliento y de esfuerzo, ¿sí? No hay ningún secreto en eso, es simple. Y habrán algunos que tengan más talento y suerte, algunos le llaman suerte, yo no creo en la suerte, que les va a ir mejor. ¿Te gustó? Muy bien. Qué bueno. Entonces, castración felina. Esto creo que lo vieron en cirugía.